nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, y vamos a dar lectura a este capítulo. Antes, Evangelio según San Juan, capítulo 16, todo el capítulo. Vamos a dirigirnos a nuestro buen Dios. Señor Todopoderoso, Creador del universo, Padre bueno, poderoso eres tú, Señor, digno de toda honra y toda gloria, Padre bueno, Señor Dios de los cielos. Tu palabra es bendita. Prepara nuestros corazones, Señor, para que esta palabra tuya, Señor, pueda hacer el efecto que tú, por la cual tú la envías a nosotros, Señor. Dios eterno, prepara nuestros corazones, dispón nuestra mente y corazón, Señor, para recibir esta bendición tuya, pues tu palabra es poderosa y es bendita. En el nombre de tu Hijo amado oramos, bendito Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera de que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al Padre que me envió, y ninguno de vosotros pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que me habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se decían entre sí, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir estas cosas? Todavía un poco, no entendemos lo que dice. Jesús, comprendiendo que querían preguntarle, y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y cuando el mundo y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada de nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en alegorías, y la hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Les dijeron sus discípulos,
Ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por estar aquí, por su pura gracia y misericordia de nuestro buen Dios. Seguimos en el Evangelio de Mateo, pero estamos viendo algo que el Señor nos está llevando a la necesidad de provocar, ¿no? De que el Señor provoque en nuestras vidas la necesidad de orar, porque orar es una gran necesidad para todo creyente, ¿no? Alguien decía que no todo el que ora es creyente, pero todo creyente tiene que orar, ¿no? Hay muchas personas que oran, ¿no? Y en la mañana decía, aún hasta los brujos oran. Los brujos también cuando hacen hechicería también oran, ¿no? Oran a Satanás, hacen ayuno y también a veces hasta la Biblia usan, ¿no? Para hacer sus cosas. Entonces la oración debe de ser conforme a los principios que Dios ha establecido, ¿no? Y aquí encontramos la única oración que Jesús permitió a los hombres que quedara escrita, ¿no? Es decir, cómo Él se comunicaba con su Padre, de qué manera hablaba con su Padre. Jesús oró en todo momento, ¿no? En ningún momento Él dejó de orar, pero una oración de Él ampliamente es Juan 17, ¿no? Algunos consideran que es el lugar santísimo de toda la palabra de Dios, es decir, de toda la palabra escrita, esta vendría a ser el lugar santísimo de la palabra de Dios, porque aquí quien está orando, ¿quién es? Dios. ¿Con quién está orando? ¿A quién está orando? Al Dios Padre. ¿Quién lo está llevando a orar? El Espíritu Santo. En realidad aquí está el Dios Trino en esta oración, ¿no? La Trinidad, aquí vemos la manifestación de la Trinidad en esta oración, amados hermanos. Esto de verdad, esta oración debe ser estudiada y pedirle al Señor que nos haga entender algo de ella, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Tú eres Dios y te pedimos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, autoridad, Señor, y tú determinaste que esta porción quedara escrita, Señor. Es algo glorioso, es algo grandioso. Oír, Señor, lo que tú hablabas, conversabas, orabas con nuestro Dios, con tu Padre, que también es nuestro Padre, por la obra tuya en la cruz del Calvario. Señor, si realmente entendiéramos la gran magnitud, la trascendencia, lo importante que es esta oración, como algunos, Señor, han llegado a acercarse a tratar de entender estas santas y sagradas escrituras, que está escrito aquí en Juan 17, Señor, danos ese privilegio de podernos acercar a estas sagradas escrituras, no solamente el día de hoy, sino que sea parte de nuestra vida, hasta el día en que tú vengas o el día que tengamos que partir de esta tierra, Señor. Que este capítulo 17 de Juan sea trascendente en nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dice así Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Tomen asiento, hermano. Decíamos hace un momento la importancia de este capítulo, ¿no? Hay un pastor y teólogo, se llama Juan Carlos Ray, ¿no? Juan Carlos Ray. Él decía que a veces él hablaba por él mismo, ¿no? Que él no había entendido la gran importancia de esta escritura y que cuando se puso realmente a estudiarla, se dio cuenta que estaba actuando con locura anteriormente, ¿no? Al ver tanta grandeza en esta porción del capítulo 17 de Juan. John Knox fue uno de los grandes reformadores en Escocia y fue un hombre que llegó un día a entender que su vida no importaba. Lo que importaba era que la palabra de Dios se predicara. Y él predicó en Escocia y le pedía a Dios: dame Escocia o me moriré. Pero antes de eso, un día él, estudiando las Escrituras, se encontró con Juan 17. Y él dice que a partir de ese momento recién se convirtió, cuando comenzó a leer y a estudiar Juan 17. Cuando él sabía que ya iba a morir, en la semana o los días antes de su muerte, él le pidió a su esposa que le leyera Salmos, pero todos los días le pedía que leyera Juan 17. Y aun cuando él ya sabía que estaba pronto a irse a la presencia de Dios, le pidió a su esposa que le leyera Juan 17. Y en ese momento, mientras su esposa le leía Juan 17, se fue. El Señor se lo llevó a su presencia. No. Dios nos haga entender, amado hermano. A veces nosotros creemos que sabemos orar. Y decíamos la semana pasada que orar es algo difícil y a veces nos cuesta orar. Porque hay toda una batalla para poder orar como Dios quiere que oremos. El que cree que sabe orar, por ejemplo, a veces decimos, ¿no? Vamos a hacer una oración, ¿no? Y al mismo comenzamos a orar. A veces estamos actuando realmente con bastante irreverencia, no tenemos respeto por Dios y no sabemos, ¿no? Realmente que orar es ir a la presencia de Dios. Y antes de comenzar a orar, tenemos que ir a nuestro Padre, a nuestro Dios, para ver cómo estamos delante de Él, cómo estamos realmente, cómo está nuestra vida, cómo estamos como hijos de Dios, si realmente estamos en armonía con Él, estamos en comunión con Dios, o estamos viviendo en el pecado. Si ya, por ejemplo, estamos enojados con alguien, o algo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y sabemos y somos conscientes que eso no es correcto que lo hagamos, ya estamos pecando contra Dios. Por lo tanto, bajo esa condición no podemos orar, o algunas veces vamos a hacer una oración y nos ponemos a orar, ¿no? Aún estando en esa condición, somos bastante irreverentes y a veces profanos, ¿no? Cuando vamos a orar delante de Dios. Por eso lo primero que hay que hacer es tener un acto de compunción, de ver cómo estamos delante del Señor, de que el Espíritu Santo nos pueda ministrar, nos pueda Él decir cómo estamos delante de Él, para poder recién orar, amado hermano. Y la primera parte de la oración siempre es presentarnos delante de Dios, como acá dice Jesús, ¿no? Padre, ¿no? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿no? Esa palabra nada más, Padre, con todo. Y nuestro Padre, que es Dios, es santo, ¿no? Dios no quiere y no anhela que ningún creyente se acerque a Él si no está en santidad. Algunos, por ejemplo, pueden decir que Jesús oró el Padre Nuestro, ¿no? Pero cuando analizamos el Padre Nuestro
fue una forma que Jesús nos enseñó a nosotros cómo debemos de orar. Pero Él no oró el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque dice, Padre, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Jesús no cometió ni un solo pecado, por lo tanto, esa no fue la oración que Jesús hacía. Jesús nos dijo que así debíamos de orar, pero Él no oró de esa manera. Él nos enseñó, porque Él siempre estaba en la presencia de Dios. Entonces, por eso que es importante analizar la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí, en el versículo 33 dice, y estas cosas habló Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice, ¿no? Con esas palabras termina el capítulo 16, ¿no? Entonces, si Jesús está diciendo, yo he vencido al mundo, yo soy victorioso, yo le puedo decir hasta este momento en que estoy aquí, en ese lugar, en el aposento alto, porque estaba todavía en el aposento alto, Jesús le dice, yo soy vencedor, yo he vencido al mundo. Y aún, Él, siendo un vencedor que había vencido al mundo, y Él lo está afirmando, se pone a orar, ¿no? ¿Qué hacen los vencedores en este mundo? Después de su victoria, por lo general, lo celebran, ¿no? A veces hasta nosotros los cristianos hacemos algo, ¿no? Hacemos un evento o algo, ¿no? Y en lugar de ir delante de la presencia de Dios, a orar a Él y agradecerle a Dios, celebramos. Como si el logro fuera de nosotros. Y a veces nos amanecemos. Es decir, somos a veces tan torpes, tan tontos, como Pedro, ¿no? Que Pedro a veces hablaba tonterías, como nosotros hacemos tonterías, y creemos que estamos haciéndolo bien, que eso es lo más triste de todo, ¿no? Creemos que Dios está de acuerdo con nosotros. Pedro, ¿qué tontería no hacía? Ahí el Señor estaba transfigurado, un momento se quitó su vestidura de humanidad y se mostró tal como Él era, porque en ese momento Él se despojó o salió su verdadera divinidad y ellos lo vieron. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, vamos a hacerte una enramada para que aquí te quedes. Quédate, Señor. Y el Señor ahí mismo volvió a su tal como era. Eso estaba totalmente fuera de orden. Por eso que los famosos campamentos, ¿no? que se hacen, dice, uy, los campamentos son la gloria de Dios. Hay uno que quiere vivir en un eterno campamento, ¿no? Y esos son también, igual que Pedro, pues, igualito. Pensamos que así tiene que ser la vida, ¿no? Como un campamento, ahí la gloria de Dios, todo está bonito, nada, todo es hermoso. Pero no es así, hermano. Aquí Jesús está orando, va a orar más adelante. Señor, ellos se quedan en este mundo, ¿no? Pero Él está orando por sus discípulos, que se van a quedar en este mundo hasta el día en que tienen que partir. Entonces, esto es trascendente, entender lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Entonces aquí encontramos a un Señor victorioso y que va y celebra su victoria poniéndose de rodillas delante del Padre y diciendo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado, ¿no? Esa palabrita, esa frase nada más. La hora ha llegado. ¿Qué hora ha llegado? ¿Por qué Jesús comienza orando así? Si Jesús no llegara a este momento, todo lo que Él hizo no valdría nada, ¿me entiende? Porque la razón por la cual Él vino fue para ir a la cruz, para morir por nosotros los pecadores. Aún cuando le pusieron su nombre, le dijeron, será llamado Jesús, porque salvará, ¿qué?
a los hombres de sus pecados. Hasta aquí Jesús había hecho cosas muy grandes para la humanidad. Eran cosas que muchas veces nadie lo había hecho. Pero todo eso no tiene la trascendencia, la trascendencia que era ir a la cruz y morir por nosotros los pecadores. Entonces, ¿de qué hora está hablando Jesús? De la hora de ir a la cruz y morir por nosotros los pecadores. Aquí en la cruz se va a reunir la eternidad pasada y la eternidad futura. A ver, ¿qué es la eternidad pasada? La eternidad pasada comienza para la humanidad, no para Dios, porque Dios no tiene principio ni fin, pero para la humanidad comienza cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llaman a una convención. Ellos mismos se convocan a una convención, ¿no? Y planifican todo lo que van a crear, todo lo que van a hacer, todo, absolutamente todo. Todo es todo, hermano. Por eso, yo no sé si usted ha seguido las clases de los atributos de Dios. Yo no sé si usted está siguiendo los días sábados, las clases de la clase sobre Romanos, ¿no? ¿Por qué insistimos tanto en que tenemos que estudiar la palabra? ¿Por qué insistimos tanto en que hay que ir a las Sagradas Escrituras? ¿Por qué se insiste en que tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos haga entender las Sagradas Escrituras? ¿Por qué insistimos que después esas Sagradas Escrituras produzcan en nosotros la fe? ¿Por qué se insiste, y nuestro Dios insiste, que tengamos total confianza en Él y apliquemos a nuestra vida diaria todos los principios de la palabra de Dios y todo lo que sabemos acerca del Señor en cualquier situación? Por fe. Y vivir bajo esa fe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se ha puesto usted a pensar un día? ¿Por qué es tan insistente? ¿Por qué usted está aquí? Y de repente no ha querido venir, pero está aquí. ¿Saben por qué? Porque si tú y yo cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, un día estaremos la eternidad con Dios. Un día estaremos la eternidad con Dios por siempre. Porque más adelante Él va a hablar de la vida eterna, en el versículo 3. ¿No? ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, dice, ¿no? Y a Jesucristo, a quien es enviado. Es decir, estar por siempre, por la eternidad. Donde el tiempo ya no va a contar. El tiempo de nosotros, el tiempo cronológico, que Dios ha creado para que nos ubiquemos. En el tiempo y en el espacio. Ya no va a haber fronteras. Para Dios, es decir, para ti. Y por siempre, no es que tengo que ir a trabajar, no es que tengo que dormir, no es que tengo que ver a mi novia, no es que tengo que estar con mi esposa. No, nada de eso ya habrá, nada. Todos estaremos delante de la presencia de Dios por siempre. Por eso que Dios ha determinado que hay un día de descanso, un día en que es exclusivamente para Él, aunque todo el tiempo debe ser para Él, pero hay un día que Él ha separado y en la humanidad la ha puesto. De tal manera que la gente sabe que hay un día que tiene que parar de trabajar. Aún hasta los comunistas, los socialistas, los budistas, los hinduistas, todos los seres humanos saben que un día a la semana tiene que parar. Porque un día estaremos por la eternidad con Dios. ¿Entiendes? Por eso que la hora ha llegado. La hora ha llegado para que el hombre pueda realmente salvarse y convertirse. Y en ese evento que hubo en la eternidad pasada, decidieron que iban a crear un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Y vieron que ese hombre iba a fallar, iba a pecar contra Dios,
iba a transgredir lo que Dios le había dicho, pero que Dios automáticamente se iba a presentar delante de ese hombre, lo iba a cubrir con pieles de animal y le iba a decir a la serpiente que es Satanás, la serpiente antigua que es Satanás, le iba a decir, mira, la simiente de esa mujer te va a herir en la cabeza. Aunque tú le vas a herir en el calcañar, pero te va a herir en la cabeza. Y después Dios escoge a un hombre que se llama Abraham, a un hombre, y lo saca, trabaja con él, lo lleva, lo convence, lo persuade, y lo lleva a un encuentro. Y después lo lleva, y de su descendencia nace una nación, Israel, ¿no? De su descendencia de Abraham nace una nación, Israel, y también nace otra nación. ¿Cómo se llama? Los ismaelitas, ¿no? Que son la piedra en el zapato del cristianismo. El gran enemigo del cristianismo, ¿quién es? Los ismaelitas, ¿no es cierto? Los musulmanes. Ambos son descendientes de Abraham, ¿sí o no? Uno se adelantó a Abraham y el otro es el hijo de la promesa. Pero de ahí va expandiéndose. Y de esa descendencia de Jacob, de una tribu llamada Judá, van a ser un rey que se llama David. Y de David van a ser el hijo de David, que se va a llamar Jesucristo, y que él iba a ser el que iba a salvar al hombre de sus pecados, que se llamaba Jesús. Todas las personas, desde Abel, porque Abel fue el primero que murió, y Abel fue justo. Abel Dios lo declaró salvo y se lo llevó a su presencia. Pero Dios comenzó a tener, ya lo hemos dicho y vamos a repetirlo, una deuda consigo mismo. Porque él le había dicho a Adán, mira, si tú comes del fruto, vas a morir. Pero Dios lo declara justo a Abel. Y a muchos de ahí. Al único que se lo lleva, a dos se lleva, ¿no? A Enoc. Se lo lleva sin morir, pero también lo declara justo. Pero y Dios se sigue endeudando. Dios está endeudado. Por eso digo que en la cruz se va a juntar la eternidad pasada con la eternidad futura. ¿Está entendiendo? Es decir, millones de personas, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, están ahí. Que están declarados y están con Dios en el cielo, pero Dios tiene una deuda consigo mismo. Dios está haciendo y pasando por alto que tenía que alguien pagar por esos pecados. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, también Él muere por todos ellos, ¿me entiendes? Por todos. Por eso que era importante y trascendente que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Por eso se dice, la hora ha llegado. La hora ha llegado, ¿para qué? Para que Jesús fuera a la cruz y Él nos redimiera, nos comprara a precio de sangre. Nos sustituyera en la cruz del Calvario. Nos justificara y Dios nos declarara justos por la fe. Que a Él se le imputara nuestros pecados y a nosotros se nos imputara su santidad, su justicia. Y que Dios, a partir de ese momento, nos declara ¿qué cosa? Hijos de Dios, que Dios nos adoptara como hijos suyos en la misma posición que su Hijo Jesucristo. Escucha bien, hermano. Tú y yo, para Dios Padre, somos declarados hijos y en el mismo nivel que Jesucristo. Porque Dios es justo, Dios no es excepción de personas. Va a decir, no, este es mi hijo y estos son mis centenados, ¿no? O estos son buenos, estos son mis adoptados. No, para Dios tú y yo valemos como Cristo, ¿me entiendes? Por eso que a veces yo pregunto, ¿tú sabes cuánto vale tu salvación? Algunos dicen, no sé, la salvación no tiene precio. Sí, la salvación tiene precio. ¿Cuál es la salvación? La sangre de Cristo Jesús, la vida de Cristo. Porque Dios tuvo que pagar con su sangre, con su vida.
Tú y yo valemos para Dios lo mismo que vale Cristo, porque con eso tuvo que pagar. Todo eso está haciendo ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Para esa hora llegó Jesús. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es lo más glorioso, lo más grandioso que ha habido. No hay algo más grande que eso, amado hermano. Fue tan grande que la tierra tembló. Hubo un eclipse de 3 horas. Nunca ha habido un eclipse de 3 horas, pero ese día hubo eclipse de 3 horas. Eso fue increíble, hermano, todo lo que pasó ese día. Es algo que si nosotros nos metemos ahí y comenzamos a ver lo que está escrito, vamos a caer de rodillas delante de Dios, como decía Pablo. Cuán insondables, cuán inescrutables son estas cosas, Señor. Es decir, no hay profundidad. Por más que yo quiera llegar, no puedo, Señor, a entender la dimensión, pero me acerco a ella, de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad. Todo eso lo hizo ¿en dónde? En la cruz del Calvario, amado hermano. Y si Jesús no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no hubiese habido resurrección. Y si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese habido exaltación de Jesús y ascensión y a ser declarado y a estar a la diestra del Padre. No hubiese hoy día de hoy un sumo sacerdote que estuviera intercediendo por nosotros. No hubiera descendido el Espíritu Santo y que ahora está en nosotros y nos ha sellado como propiedad de Dios. No hubiese habido el día de Pentecostés en que Pedro predicó con autoridad, con poder, y las almas dijeron: ¿y qué haremos ahora, hermanos israelitas? Hemos matado al autor de la vida. ¿Me entiendes? Si no hubiese llegado esa hora, tú y yo no estaríamos aquí, creyendo y teniendo fe de que somos hijos de Dios. Y también somos vencedores en Cristo Jesús. Estamos diciendo, dicen, en el mundo tenéis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Le estoy diciendo. Pero para celebrar su victoria, ¿qué hace? Se pone de rodillas delante de Dios a orar y a clamar. Y eso es lo que tenemos que hacer, amado hermano. Si algunos tienen esa costumbre de celebrar sus supuestas victorias, cuando ya tú celebras y no lo celebras de esta manera, todo lo que hiciste se cayó, hermano. Se cae, de verdad, se cae. Uy, lo logramos, ¿eh? Mira, tremendo culto y tremendo congreso y tremenda convención. La gloria de Dios. Algunos van a decir, no ha habido mejor convención, no ha habido mejor evento que este, nadie lo ha superado. Ya estás hablando tonterías, hermano. No digo otra palabra, hermano. Por respeto a Dios. Pero a veces así somos. Y ahí se cae todo. Aunque ya está caída cuando ya tú vas con ese espíritu. Vamos a hacer el mejor culto lo vamos a hacer el día de hoy. El mejor culto, la mejor alabanza, lo mejor de lo mejor lo vamos a hacer. Hermano, cuando ya tú estás ahí, ya estás perdido. No sabes, estás loco. No sabes ni para dónde vas ni para dónde vienes. No tienes identidad. No tienes identidad cristiana. Eres cualquier cosa menos cristiano. Porque estás buscando tu gloria. Estás buscando la gloria tuya. Estás buscando que te feliciten, que te digan. Como algunos dicen, hoy nosotros hacemos tales cosas y no nos felicitan. Pastor, no nos felicitan. Queremos que nos feliciten por las cosas que estamos haciendo. Bueno, si yo los felicito, pues estaría dándole a quien gloria, a quien al hombre, ¿no? Pues, por eso que a veces dicen, oye, pero ¿por qué en la iglesia son tan fríos? Hacemos esto, lo otro, y no nos felicitan. Me voy de esta iglesia no vale. Yo quiero una iglesia donde a mí me den la gracia, porque gracias a mí la iglesia está creciendo, gracias a mí las almas se han salvado, gracias a mí. Esta iglesia no sabe ni a dónde viene, ni a dónde va, no tiene identidad, hermano. Como Agar, cuando un día Sara la comenzó a hacerle bullying, ¿no? Y se escapó. Y el ángel de Jehová, que es Jesucristo, le dice, oye, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le dice, ¿qué te pasa? ¿De dónde vienes? Oye, tú no tienes que estar allá con Abraham, con Sara, tu ama. ¿Qué haces aquí? ¿A dónde vas? ¿Dónde vienes? Te has equivocado, vuelve.
Y el Señor lo hizo reaccionar, ¿no? Y volvió hasta que nació. Ya sabemos, ¿no? Y nació. Pero así es, hermano, así estamos a veces. Pero cuando oramos a Dios, vamos a entender también que un día nos va a llegar nuestra hora. A todos nos llega nuestra hora, hermano. Hay distintas formas que nos llega la hora. Y en la mañana decía, ¿no? Por ejemplo, alguien postula a la universidad, ¿no? ¿Qué hora le digo? La hora de postular, pues. Y ahora ve la prueba si ingresó o no ingresó, ¿no? Y si ingresó, gloria a Dios, feliz. Y si no ingresó, también gloria a Dios, pues. Porque Dios sabe lo que hace. Si tú te has preparado, eres diligente, y tú sabes que te has esforzado, te has sacrificado, y has hecho todo lo que tenías que hacer, y no ingresas, dile gracias, Señor, porque tú sabes por qué no ingresas. Pero si no te has preparado, pues estás recibiendo lo mismo, ¿no es cierto? Ya sabes lo que va a pasar. Pero va a llegar la hora, por ejemplo, en que tú no sabes que te van a ascender en el trabajo. Has entrado a un trabajo y de un momento a otro te llaman y dicen, Señor, usted ha sido ascendido al trabajo y le vamos a duplicar el sueldo. Llegó tu hora, ¿no? Del ascenso. Llegó tu hora de que Dios te está recompensando. Eso llegó la hora, ¿me entiendes? Como también llegó la hora que un día vas al médico y te dice, Señor, señora, usted tiene que operarse, tiene esta enfermedad. Te llegó la hora de operarte, te llegó la hora de estar hospitalizado, te llegó la hora de entrar al quirófano, te llegó la hora. Nos llega la hora, hermano. Nos puede llegar la hora de la victoria y también cuando llega la hora de la victoria tenemos que agradecer a Dios. Tenemos que estar bajo esa cobertura. A algunos les llega la hora de la victoria en el mundo, de los logros en el mundo, y en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Y siempre tienen una justificación, no estoy aquí, estoy ocupado, tengo que hacer un montón de cosas. Entonces a veces, si son cristianos y están orando a Dios, ¿sabe lo que Dios va a hacer cuando esa persona es muy ocupada? Le va a quitar el trabajo. Como están orando, Señor, haz tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, entonces ¿qué te hace Dios? Te quita el trabajo. O te lleva al hospital. O hace algo, ¿me entiendes? ¿Para qué? Como tú estás orando, le pido, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es que tú te congregues. La voluntad de Dios es que tú pertenezcas a una iglesia. La voluntad de Dios es que tú agradezcas. Te llegó la hora. ¿De qué? De volver a Dios. Te has vuelto loco. Hay gente que se vuelve loca, hermano, cuando realmente no tenía nada. A veces no tenía ni para comprarse un plátano y freírselo. Y ahora tiene plata hasta de sobra. Le llega la hora de la abundancia, le llega la hora de la riqueza, le llega la hora de que lo que no tenía ahora lo tiene. Y no sabe administrar bien. A todos nos llega la hora. Pero llegó la hora del cumplimiento de que Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario. Porque sin esa muerte no había nada. No tendría ningún valor todas las cosas que Él había hecho. Eso iba a ser la hora cumbre, la hora más trascendente de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo volver al hombre con el propósito de comenzar la etapa final de la redención de la humanidad. Porque ¿cómo era el hombre antes de pecar con Dios? Tenía comunión perfecta con Dios, hermano. No había nada que impidiera que el hombre tuviera un diálogo, orara, conversara con Dios, estuviera delante de la presencia de Dios. Era tanto que él estaba desnudo, pero estaba cubierto con un halo, con algo tan trascendente que él no se avergonzaba, porque él iba desnudo delante de Dios, no solamente físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Su corazón era abierto delante de Dios y nada lo estorbaba, nada impedía que él se acercara a Dios. Porque en Él no había pecado, en Él no había maldad, en Él no había nada malo. ¿Me entiendes? Entonces la muerte de Jesús es para que el hombre comience en su restauración de volver a tener esa confianza con Dios. Y si nosotros aprendemos a orar y llegamos al nivel que Dios quiere que oremos, va a haber momentos en que tú te vas a presentar desnudo delante de Dios. No te hablo de desnudez física, hermano, por si acaso. Hablo de desnudez, que no tienes nada de a qué avergonzarte, que en ti no hay ningún sentido de culpa, porque ya tú has sido perdonado, has sido limpiado por la sangre de Jesús
has tenido un encuentro verdadero con Dios y nada de lo que es pecado te estorba. Y puedes ir delante de Dios con toda libertad. Decirle, sí, Señor, aquí estoy tal como soy. Tú me conoces mejor que nadie. Yo no te puedo ocultar a ti nada. Para esa hora Jesús llegó. Para que tú y yo podamos presentarnos en santidad delante de Dios. Para que tú y yo tengamos temor delante de Dios. Sabiendo que el Dios Santo, que el Dios Trino, un día la segunda persona de la divinidad, de la deidad de Dios, se hizo hombre. Fue necesario que se hiciera hombre para que después fuera a morir y derramar su sangre y comprarnos a precio de sangre. Por eso que Jesús está diciendo, la hora ha llegado. ¿No? Dice, por eso le dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Algunos que leen esta palabra y van con una mente no humilde, no mansos y humildes de corazón, cuestionan a Jesús. ¿No? ¿Cómo es posible que Jesús le haya dicho al Padre, Padre, glorifícame, lléname de gloria? Y dicen que eso es una oración egoísta de Jesús. ¿Tú crees que es eso? No, hermano. Aquí está claro el pensamiento. Jesús dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿A dónde iba Jesús? A la cruz. ¿Y qué necesitaba? Que Dios lo glorificara para llegar a la cruz. Pero, como digo, nosotros tenemos unas ideas de gloria de Dios pues totalmente distorsionadas, ¿no? Y a veces nosotros los pentecostales más todavía. Pensamos que la gloria de Dios es cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo y oro por las personas, se sanan, le predico, se salvan, se convierten, ¿no? Hablo en lenguas, profetizo, se cumplen las profecías, ahí estoy en la gloria de Dios. No, pensamos que eso es gloria de Dios. No, gloria de Dios es, hermano, cuando tú y yo estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la única manera para poder hacer la voluntad de Dios es que tú y yo nos neguemos a nosotros mismos, ¿no? Nos neguemos a nosotros mismos, hermano. Totalmente. Por eso Jesús en todo momento dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese, como diciendo, desaparezca el viejo hombre, la vieja mujer, desaparezca totalmente. Es decir, tú y yo no podemos hacer la voluntad de Dios con nada nuestro, nada que sea de nosotros. La única manera de poder hacer la voluntad de Dios es que Dios nos dé todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. ¿Saben por qué? Porque si usamos algo nuestro, que lo hemos desarrollado y que es humano, Dios no se puede glorificar ahí. Porque tú vas a decir, no, yo lo hice, ¿no? Yo lo hice. Porque Dios me ayudó. Como a veces digo, ¿no? Hay hermanos que a veces oramos de esta manera y decimos, Señor, ayúdame a orar. Señor, ayúdame en tal cosa. Señor, ayúdame. ¿Eso es correcto realmente? Si ya estamos creciendo en la fe. Yo puedo aceptar en alguien recién convertido, ¿no? En alguien que recién está caminando, está aprendiendo a caminar en los caminos de Dios y puede pedir, Señor, ayúdame, ayúdame, hasta que un día entiende que no le puede pedir ayuda a Dios. Que no se puede pedir ayuda a Dios. Porque el Señor, ¿qué dice? Pídeme ayuda o niégate a ti mismo. Y tú, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué dice Pablo? Mira, yo 90% crucificado en la carne y 10% mío. ¿No? ¿Así dice Pablo? No, Pablo dice, el viejo hombre tiene que estar muerto en la cruz del Calvario. Muerto ahí, en la cruz, crucificado. Porque si algo de nosotros se levanta, ya no es la obra de Dios. Por eso la demanda de Jesús, ¿me entiende? De la negación total. Por eso, mire, ese ejemplo, ¿no? tan grande, ¿no? Que él dice, que manda a ese siervo
lo manda a trabajar al campo todo el día. Llega a la casa y le dice ahora el amo, prepárame mi comida, prepárame todo. Imagina, viene del campo y dice, ahora prepárame mi comida, la ropa, limpia la casa, haz todo. Y después, sírveme a mí. Le prepara, le da el servicio. Ahora tú, al final, haz lo tuyo. Es un ejemplo bien radical, ¿no? Pero ¿qué está diciendo Jesús? Dice, no, siervos inútiles somos. Lo que teníamos que hacer, eso no debemos de hacer. Como diciendo, yo te digo lo que haces, lo que tienes que hacer. No puedes hacer más de lo que yo te digo. Yo te capacito para lo que tú me das, para lo que tú vas a hacer. Tú no puedes salirte más allá ni menos. Todo solamente yo trabajo con siervos inútiles. No trabajo con siervos útiles. Porque se creen útiles a sí mismos. Cuando yo muero a mí mismo, yo me niego a mí mismo y renuncio a mí mismo, es que ahí es donde Dios se glorifica. ¿Y dónde es que yo voy a ir, vamos a decir, al altar? No es altar, hermano. Al altar del sacrificio. Como Isaac, ¿no? Mire, Isaac es un ejemplo tremendo, ¿no? Yo cada vez que veo esa parte de Isaac, Isaac dice que tenía como 15 años, hermano. Y Abraham le dice, a ver, hijito, vamos, papá, todo está bien, acá está el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio, papá? Yo te he visto siempre sacrificar y siempre hay un sacrificio, hay un corderito, de acuerdo a lo que tú vas a presentar. Y lo dice, Jehová va a proveer, Jehová va a proveer. Y cuando llega allá al monte Moria, ¿qué hace Abraham? Lo echa ahí. ¿Isaac reclama? No, hermano. Y lo iba a matar, lo amarra y lo iba a matar. Como un corderito, ¿no? Es increíble, hermano, esa dependencia de Isaac. Por eso que Isaac simboliza mucho a Jesús. ¿Entiende? Es algo, dice, ese muchacho, ¿no? A veces uno mira la vida de Isaac, bueno, tuvo unas cositas por ahí que hizo, pero no hay así cosas trascendentes que haya hecho, ¿no? Si uno lo mira así humanamente, no te fascina. No te fascina Abraham, pues un hombre de fe. Jacob es tremendo hombre, una historia más tramposa no hay, ¿no? Más embaucador no hay otro. Y ahí tú te metes, yo me identifico con Jacob, yo soy como Jacob, No, pero con Isaac, ¿quién se identifica? Pero Isaac, hermano, es una forma como tú y yo tenemos que renunciar a nosotros mismos. ¿Está entendiendo? Y esto es clave, ¿por qué? Porque en la oración es que Dios nos llega a ese lugar. Dios nos llega a que tenemos que renunciar nosotros totalmente. Por eso que orar es tan difícil. Por eso que orar, cuando tú ya comienzas a entrar en la oración y tú comienzas a tener diálogo con Dios, Dios poco a poco nos va a llevar a eso, a que tenemos que morir, a que tenemos que renunciar a nosotros mismos, de que el viejo hombre no puede. ¿Me entiendes? Cuando entramos realmente en la verdadera dimensión de lo que es una oración, lo que Dios primero va a decir, como dice el proverbista, hijo mío, ¿qué dice? Dame tu corazón. ¿Es fácil entregarle el corazón al Señor? Es fácil, pero Señor, estoy resentido. Señor, tengo estas cosas. Señor, todavía no, a mí me gusta esta cosita. Pues, hijo mío, dame tu corazón, porque de ahí brota la vida, de ahí van la vida. Porque eso es lo que yo quiero, le está diciendo el Señor al proverbista. Si tú quieres realmente ser un hombre sabio, porque Proverbios, la historia entre el hombre sabio y el hombre necio, si quieres ser sabio, dame tu corazón. Yo me encargo de trabajar con tu corazón. Yo te voy a dar un nuevo corazón, yo te voy a transformar tu corazón. Yo te voy a dar un corazón obediente, manso, humilde. Un corazón que se va a someter a mí. ¿Entiendes? Por eso dice, Padre, glorifica a tu Hijo. Dale todo lo que Él necesita. Dame todo lo que yo necesito para ir a la cruz y no fallarte. Y no abandonar. Mira, aún con todo Él baja a Getsemaní y se va a poner a orar y va a decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Pero qué va a decir el Señor? Pero se haga conforme a tu voluntad. ¿Cuántas veces ora? 3 veces ora, ¿no es cierto? Y de ahí hemos partido para eso, mire. Aquí está orando. Y dice, Padre, glorifica a tu Hijo. Cuando Él sale de esta oración, ya el Padre la ha glorificado. Pero aún hay una batalla, aún en su mente, en su corazón. Él está muy triste, está muy ansioso, está deprimido.
y va a ir a orar, teniendo aún que el Padre lo ha glorificado, ya lo ha glorificado, ya lo ha capacitado, ya le ha dado todo lo que él necesita. ¿Cómo Dios se glorifica en nosotros? Cuando tú le pides algo conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a dar todo lo que tú y yo necesitamos. Todo lo que tú y yo necesitamos para que su voluntad se haga en nuestra vida. Por ejemplo, si me falta fe, para poder ser un hombre de fe y hacer la voluntad de Dios, Dios va a trabajar con mi vida para darme fe. Me va a dar hambre por su palabra y me va a poner pruebas de fe. Pruebas de fe, ¿me entiende? Si me falta paciencia, Dios me va a poner pruebas de impaciencia para tener paciencia. Si me falta amor, Dios me va a dar pruebas de que la persona que tú más que has tenido problemas, la persona que tú hasta a veces de repente tiene resentimiento, lo va a poner delante de ti para que tú lo ames. Si te falta misericordia, Dios te va a poner actos que tienes que hacer actos de misericordia. ¿Estás entendiendo? Porque tú no lo puedes hacer. Te falta paciencia, te falta amor, te falta misericordia, te falta fe. Y sigue luchando yo. Nosotros comenzamos. A ver, voy a ponerme a ayunar. 40 días me voy a poner a ayunar para que Dios me dé fe. Salgo los 40 días, hermano, no ni un día ya me falta fe. No, yo tengo que morir, ¿me entiendes? Entonces el Señor me dice, todo, ¿qué hace? Por todos lados, donde me meto por todas estas cosas que Dios quiere que yo haga, y por todos lados me dice, Señor, ríndete, niégate a ti mismo. Tienes que estar conmigo crucificado en la cruz. El viejo hombre tiene que morir, tiene que estar crucificado. Tú no puedes hacer nada, tú y yo no puedes hacer nada. Ríndete. ¿Me entiendes? Hasta que llega ese día en que me rindo. Y es ahí donde Dios me comienza a dar todo lo que yo necesito. De un momento a otro comienzas a amar, a tener fe, a tener paciencia, a ser perseverante, a levantarte en la madrugada, a orar 1, 2, 3 horas, a orar, comienzas a comerte la Biblia, a leer la Biblia y comienzas a actuar en fe y le sigues orando la petición, Señor, haz que yo haga tu voluntad. Y Dios te va dando todo, hermano. Vas viendo los atributos de Dios, ves la misericordia, el amor de Dios, la bondad de Dios, la omnisciencia de Dios, el todopoder de Dios. Es decir, comienzas a ver a Dios en todo momento. Y parte de las cosas, de los atributos que Dios te puede transmitir, te lo está dando. Y cuando menos te das cuenta, Dios te ha dotado de varias cosas. Y eso es glorificar. Dios comienza a glorificarte en tu vida. Estos muchachos han celebrado ayer su victoria. Hay varios que están aquí con sueños. Algunos trabajan, ¿no? Otros. No es fácil, hermano, aún hasta cuando estar aquí, ¿no? Cuando uno ya no tiene, le falta esa pasión, ese amor por Dios, nos dormimos, hermano, de verdad. Porque no tenemos ese fuego, esa pasión. Entonces, como tengo hambre y sé de Dios, y como estoy en comunión con Dios, yo tengo hambre de Dios. Yo sé que Dios me va a hablar, yo sé que Dios me va a ministrar. ¿No? De repente le digo aquí a Yariné que traigo una meditación, me dice, ¿qué meditación me puede traer Yariné a mí acá? No, sí, yo sé que si ella se esfuerza y comienza a buscar a Dios, ella tiene una palabra de Dios. Yo la voy a escuchar y Dios me va a hablar a través de ella. Cuando nos falta oración, hermano, todas estas cosas pasan, ¿me entiendes? Nos dormimos en cualquier lugar, no tenemos pasión, no tenemos ganas, estamos porque tenemos que estar nada más. Por eso esta es una batalla. Aquí Jesús está orando, hermano. Esta oración es trascendente. Jesús no va a orar solamente para que el Padre lo glorifique a Él y él como consecuencia de que Él va a llegar a la cruz y va a morir. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se consumó todo, ¿no es cierto? Consumado es. ¿Sí o no? Por eso dice, consumado es, dice, ¿sí o no?
se consume todo el plan redentor, comienza la maquinaria, el proyecto de Dios se comienza a ejecutar a partir de la muerte de Jesús. Porque Jesús no resucita por sí mismo. Dios tiene que mandar el Padre al Espíritu Santo para que levante a Jesús de los muertos. ¿Quién levantó a Jesús y lo llevó a la diestra del Padre? Él se podía ir, hermano. El Espíritu Santo lo levanta y lo deja a la diestra del Padre. Todo comienza a funcionar, ¿me entiende? Por eso que es tanta la batalla para aprender a orar como Dios quiere que oremos. Bueno, el hombre, la mujer que ora en esta dimensión, como Dios quiere que aprendamos a orar, hermano, su vida va a ser cambiada y transformada. Va a ser otra vida. Y va a llegar esa hora, tiene que llegar esa hora de que tenemos que aprender a orar y ejecutarla y ver la gloria de Dios. Jesús está orando por él y después ora por los 11 que están ahí. Y después él va a orar por todos aquellos que se van a convertir después, amado hermano. Jesús oró por ti y por mí en esa noche. Tú dices, no puede ser, pastor. Sí, hermano, sí. Cuando ahí en ese congreso que hubo, en esa reunión que hubo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios determinó cuántos seres humanos iban a existir en toda la existencia. ¿Cuántos seres humanos? Escúchalo bien, hermano. Dios determinó cuántos seres humanos iban a existir en toda la existencia. Porque Dios es soberano, Dios tiene el control. Por eso que Jesús dijo, mi Padre tiene tanto control que Él conoce todos los cabellos. Él sabe cuando un pajarito se cae al suelo. Y Él determina que ese pajarito se muera. ¿Me entiende? Dios lo sabe todo. Y Dios sabe, por eso digo, que es trascendente lo que Él está orando. Él está orando por los discípulos que están ahí delante de Él. Él está orando por los discípulos que no están con Él, pero que van a estar después de la resurrección. Él va a estar orando porque aquellos que Él ha orado directamente en persona van a predicar la palabra y las personas se van a convertir. Escúchalo bien, se van a convertir. Él está orando por esas personas que se van a convertir. Yo no sé cuántas generaciones de cristianos han tenido que pasar para que un día mi persona y tú seas salvo. ¿Entiendes? Si Jesús no hubiese orado, así como la muerte de Jesús fue tan trascendente, esta oración Jesús la está haciendo, que es trascendental. Él aquí está orando por nuestra victoria. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y yo voy a orar para que tú también venzas al mundo. Y eso es lo que está diciendo. Va a orar por la unidad de la iglesia. Va a orar por la unidad de los apóstoles. Va a orar para que la iglesia pueda ver la gloria de Dios. Va a orar por el plan de salvación. Va a orar. Aquí vamos a ver la persona de Cristo. Aquí vamos a aprender cómo es Jesús. Y cómo tú y yo podemos llegar a un nivel, a un determinado, acercarnos a este tipo de oración. En esa confianza que Él más adelante se presenta con reverencia, pero puede decirnos, tú. Y cómo Él con esa confianza se dirige a su Padre. Bueno, yo les invito de verdad. No vamos a poder analizar, no hay hombre en la tierra, no hay cristiano que haya podido analizar en total dimensión este capítulo 17 de Juan. Pero hay muchos que se han acercado. Yo te invito en el nombre del Señor, que tú hagas este Juan 17 una lectura, un estudio, un escudriñar, y le digas, Señor, yo quiero aprender a orar como tú orabas. Yo quiero, Señor, a que mi vida gire en torno a hacer tu voluntad. Que la razón de mi vida en esta tierra sea hacer tu voluntad. Y la única manera en que yo pueda hacer tu voluntad es aprendiendo la forma como tú orabas. Y aquí en Juan 17, tú estás orando para hacer la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre era que Él muriera en la cruz del Calvario.
La voluntad del Espíritu Santo era de que Él muriera en la cruz del Calvario. Y la voluntad de la segunda, de la divinidad de la segunda persona, que es del mismo Cristo Jesús, que Él muriera en la cruz del Calvario. Porque aquí está hablando de la naturaleza humana de Jesús. ¿Estás entendiendo la importancia de esto? Si yo le preguntara el día de hoy una pregunta a todos ustedes, y terminando esta parte, ¿qué es lo que ustedes más le pedirían a Dios si en este momento el Señor ya estaría aquí y dijeran, a ver, pídanme lo que quieran? ¿Qué le pedirías tú al Señor? ¿Qué le pedirías tú al Señor? El Señor está aquí, el Señor Jesucristo, haz de cuenta que está aquí. Y Él te preguntaría, ¿qué es lo que tú más quisieras que yo hiciera por ti? Te pregunta Jesús. ¿Qué es lo que quieres que mi Padre, yo voy a interceder como sumo sacerdote para que mi Padre te lo dé? ¿Eh? ¿Qué le pedirías tú al Señor? ¿Saben? Si somos cristianos que hemos crecido en la fe, le pediríamos, Señor, que yo haga tu voluntad. Que yo haga tu voluntad. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, la gloria de Dios estará siempre en tu vida, amado hermano. Y eso que tú crees que debes de pedirle a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué dice el salmista? Deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú haces la voluntad de Dios, te vas a deleitar en Dios. Nuestro Señor Jesús dijo, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando tú haces la voluntad de Dios, hermano, lo añadido vendrá. Dios te dará más allá de lo que tú te imaginas, hermano. Ni siquiera a veces le vas a orar. Aquí Jesús solamente pide eso y pide que lo glorifiquen para que Él pueda ir a la cruz y morir para que el Padre sea glorificado. ¿Quién es el autor de la salvación? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El autor de la salvación es Dios Padre. Dice Pablo cuando escribe a Timoteo, Dios quien nos salvó, dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Está creo en 2 Timoteo 1, 9 y 10. Dice, ¿no? Dios, amado hermano. Si alguien de aquí, 1, 2, 3, 4, no sé cuántos, llegamos a entender esta gran verdad, amado hermano, de que debemos decirle, Señor, enséñame a orar y enséñame siempre a pedirte, Señor, hacer tu voluntad. Porque yo quiero que mientras esté en esta tierra, tú manifiestes tu gloria en mi vida. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Ahora sí termino de verdad. Hubo un joven que se llamaba David Brainerd. Hay un título, un libro que se llama El joven que oraba siempre. David Brainerd fue un joven muy apasionado, muy vehemente, un americano, él era americano, y muy joven fue a la universidad, pero cuando él fue a la universidad había problemas en la universidad y hizo un comentario indebido y lo expulsaron. Era una universidad cristiana, por si acaso. ¿Sabe lo que hizo él a los 22 años, 22, 23 años creo que fue? Agarró y se fue a predicarle a los indios. A los indios, hermano. Él solo, él no fue con una compañía, nada. Él solo hizo su carpa. ¿Sabe lo que él hacía todo el tiempo? Orar. Orar y orar. Se levantaba y después le predicaba a los indios. Y a veces ayunaba. Y tenía un problema, que era bien depresivo, él se deprimía. Y él comenzó un día a escribir su diario. Su diario, hermano, todos los días escribía lo que oraba a Dios y las cosas que él entendía que Dios le respondía. Y un día, en esos arrebatos, entonces le dio tuberculosis, porque ayunaba mucho. Y aparte, cuando él, en ese tiempo no había, pues, como ahora, no cocinas eléctricas, cocinas a gas, nada de eso. Él tenía que cocinar dentro de la carpa con leña. Y todo eso lo fue alterando hasta que al final le dio tuberculosis.
Cuando ya él estaba mal, fue a la casa de Jonathan Edwards, que es un tremendo pastor, ¿no? Entonces, ahí lo recibió y ahí lo atendieron. Su hija de Jonathan Edwards era su novia, lo atendió, ¿no? Y él se murió, hermano. Y después, la hija de Jonathan Edwards también se murió de tuberculosis, por atenderlo a él. Pero ¿saben una cosa? Cuando él muere, increíblemente, durante todo el tiempo que él evangelizó, hizo misiones con los indios, ni un indio se convirtió, hermano, ni uno solo. Pero cuando él muere, casi todos los indios se convierten. Eso fue algo increíble. Y después los mismos indios narran de que ellos querían matarlo, dice, y acordaban que lo iban a matar y se reunían y se armaban. Y llegaban a la carpa donde él estaba, y cuando llegaba dice que estaba rodeado de un ejército que lo cuidaba. Y nunca pudieron tocarlo, hermano. Cuando él muere, entonces ellos entienden que ese era un hombre de Dios y que el Dios que él predicaba era el Dios verdadero y se convierten. Por eso se le conoce el joven que oraba siempre. Hermano, cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre va a responder. Cuando tú oras conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre va a responder. Y esa hora de salvación para muchas vidas llegará. Muchas vidas que están perdidas, muchas vidas que tú piensas que nadie lo puede salvar. Si tú oras conforme a la voluntad de Dios, a esas vidas le llegará su hora y se convertirán. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Señor, dinos, haznos orar conforme a tu voluntad para que tú te glorifiques en mi vida y yo haga tu voluntad y tu nombre sea engrandecido. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer, amado hermano? Pero es toda una batalla. Y Dios nos permite, hermano, que todos los que estamos aquí nos convertimos en hombres y mujeres de oración, hermano, olvídate. Créanlo, el Perú cambió. Solamente con nosotros, con los que estamos aquí. Y todos oramos conforme a la voluntad de Dios y le pedimos que Dios haga su voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestra nación. Dios va a cambiar este país, hermano. Solamente con nosotros aquí, hermano. ¿Crees tú eso o no crees? Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. Por eso hay que decirle, Señor, enséñanos a orar conforme a tu voluntad, como tú oraste ahí en Juan 17. Pídale, hermano. Pidámoslo. Yo le estoy pidiendo al Señor, no sé cuántos años de vida me dará el Señor ahora en este tiempo. Yo siempre le he corrido a este Juan 17, hermano. Pero ahora Dios me ha obligado, me ha llevado a Juan 17. Padre, ten misericordia, Señor. Yo no sé orar como realmente tú quieres que yo ore, Señor. Tengo muchas batallas cuando comienzo a orar. Tengo muchas cosas que pasan, Señor. Pero yo sé que en este tiempo tú nos estás llevando a esta iglesia a que seamos hombres y mujeres que oremos conforme a tu voluntad. Para que tu voluntad se haga en nuestras vidas, en nuestra familia, en tu iglesia y en esta nación necesita tanto y en este mundo, Señor. De la manifestación tuya, pero tú no puedes manifestarte no porque no quieras, sino tú estás esperando que nosotros oremos y clamemos. Porque lo imposible tú lo harás posible, Señor. Oh Padre, enséñanos no a orar en forma egoísta, que solamente oramos por nosotros y no oramos por nadie más. Hoy en nuestra familia, enséñanos a orar como tú orabas, Señor. Y tú te encargarás de nosotros mismos, te encargarás de nuestra familia y tú nos usarás como intercesores en tu iglesia para que esta nación te conozca que tú eres Dios, que tú eres el Dios poderoso. Aún hay tiempo, Señor, si nos humillamos para que el juicio que viene sobre esta humanidad tú lo pares, Señor, y se levantan hombres y mujeres que oren conforme a tu voluntad y comiencen a ser transformados por ti. Gracias, Señor, porque tú eres santo y poderoso. Gracias, Jesucristo. Dios le bendiga, amados hermanos, y Señor nos lleve realmente a orar.